Bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Deliberativo Político, un espacio para analizar las ideas que han dado forma al poder, la sociedad y el Estado. Hoy hablaremos del leviatán fiscal, una metáfora que combina la fuerza del Estado, los impuestos y la justificación del poder desde los tiempos de Thomas Hobbes hasta nuestra realidad política actual en Colombia. Así es, Gerardo. Hobbes nos propone una visión donde los seres humanos, cansados del caos y la violencia, deciden entregar parte de su libertad a un poder superior. El Estado, a cambio, les ofrece seguridad y orden. Pero, ¿qué pasa cuando ese poder se expande tanto que parece devorar sus propios ciudadanos? ¿Hasta qué punto el leviatán protege y cuándo empieza a dominar? Y más aún, ¿cómo se refleja esto hoy? En pleno siglo XXI, bajo el gobierno de Gustavo Petro, un Estado que busca reformas, cambios fiscales, redistribuciones, pero que también enfrenta críticas por concentración de poder y decisiones abruptas. Hoy exploraremos ese dilema, la justificación del monopolio de la fuerza, los impuestos, la legitimidad del poder y los límites de la autoridad estatal. Acompáñenos en este recorrido entre la filosofía política y la realidad contemporánea. Para entender todo esto, debemos regresar a 1651, cuando Hobbes escribió su obra El Leviatán. Él creía que sin un Estado fuerte, la vida humana sería, cito, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Por medio del caos, los hombres ceden su libertad a un soberano absoluto que les garantice seguridad. Ese soberano se convierte en el Leviatán, el monstruo que protege pero también domina. Exacto. Y dentro de ese pacto los impuestos tienen sentido. No son un robo, sino una contribución necesaria para mantener el orden y el bienestar. En palabras de Hobbes, el soberano no puede romper el pacto porque él es quien los hace cumplir. El ciudadano entonces paga impuestos como parte de su deber dentro de una comunidad protegida. Pero aquí viene la pregunta, ¿y si el Leviatán abusa de su poder? Hobbes no imaginó un Estado democrático con rendición de cuentas. Para él, el soberano debía tener casi poder absoluto, y es ahí cuando entran otros pensadores como Weber, Foucault y Rawls, que amplían esa discusión. Max Weber, por ejemplo, define al Estado como la comunidad humana que reclama al monopolio de la violencia física legítima. Esa palabra, legítima, es clave. No se trata solo de fuerza, sino de justicia. El Estado puede cobrar impuestos o ejercer autoridad, siempre que los ciudadanos reconozcan que ese poder es justo. Es decir, el miedo deja de ser el fundamento del poder. Ahora el poder se sostiene en la legitimidad. Si el Estado pierde legitimidad por corrupción, desigualdad o abuso, el pacto social se fractura. Y luego llega Foucault, quien dice que el Estado moderno ya no controla solo con la fuerza, sino con la gobernabilidad. Nos guía, nos forma y nos disciplina a través de la educación, la economía y hasta los valores morales. Ya no necesitamos castigo para obedecer, obedecemos porque creemos que es correcto hacerlo. Entonces el Leviatán fiscal ya no es un monstruo que impone impuestos con violencia, sino un sistema que nos convence de que nuestro deber es pagar. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que el Estado no devuelve lo que recibe? Cuando el ciudadano siente que trabaja solo para sostener un aparato ineficiente. Ahí entra John Rawls en su teoría de la justicia. Él dice que los impuestos solo son legítimos cuando ayudan a reducir las desigualdades y garantizar oportunidades justas. Un Estado justo no cobra por cobrar, sino que redistribuye para crear equilibrio. Entonces, el leviatán fiscal puede ser justo si se cumple su función social, pero si el Estado abusa de su poder o gasta mal, se convierte en un leviatán hambriento que devora a los ciudadanos que debía de proteger.
Y en ese punto la legitimidad desaparece. El ciudadano deja de ver los impuestos como una inversión del bien común y los percibe como una carga sin retorno. Traigamos esto a nuestro contexto actual. El gobierno de Gustavo Petro propuso una visión de Estado fuerte, reformista y redistributivo, con reformas como la tributaria, la de salud o la energética, la cual busca cumplir la promesa rawlsiniana de justicia social. Pero en la práctica estas medidas han generado tensiones. Sí, muchos sectores perciben un exceso de intervención estatal. Los constantes cambios de ministros, más de 30 en 2 años, muestran inestabilidad y concentración de poder en el Ejecutivo. Esa rotación debilita la confianza, que es justamente el soporte de la legitimidad, según Weber. Además, las reformas fiscales, aunque justificadas por la necesidad de redistribuir, también han afectado la percepción ciudadana. Hay quienes sienten que el Estado ha recaudado más, pero no mejora los servicios públicos. Cuando eso ocurre, el leviatán fiscal empieza a perder su rostro protector y a mostrar sus colmillos. Y en momentos de crisis como la inflación o los conflictos sociales, el Estado suele ampliar su poder, justificándolo en la necesidad de preservar el orden o la justicia social. Hobbes estaría de acuerdo, pero una democracia moderna no puede basarse solo en el miedo o en la obediencia ciega. Debe existir control, transparencia y diálogo con la sociedad civil. En otras palabras, el leviatán de Petro busca ser justo, pero corre el riesgo de volverse autorreferencial, o sea, un Estado que actúa por el bien común sin escuchar del todo al ciudadano común. Al final, todos seguimos viviendo dentro del pacto social que describió Hobbes. Cedemos parte de nuestra libertad a cambio de seguridad y de estabilidad, pero ese pacto solo se sostiene si el Estado actúa con justicia y legitimidad. Weber nos recuerda que el poder sin legitimidad es mera fuerza. Foucault nos advierte sobre el control disfrazado de normalidad y Raoul nos invita a que el leviatán fiscal se humanice, que cobre con equidad y devuelva con justicia. El reto de todo gobierno, incluido el de Gustavo Petro, es mantener ese equilibrio, tener fuerza sin ser autoritario, recaudar sin asfixiar, gobernar sin perder de vista que su autoridad nace del pueblo. Y es sólo así que el leviatán dejará de ser un monstruo temido y podrá convertirse en un guardián justo, consciente y responsable, un Estado que no devorará a sus ciudadanos, sino que los protegerá y los escuchará. Esto fue Pensamiento Deliberativo Político. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.